Oye, mi Charlie, una pregunta, güey, aprovechando que estamos en Halloween y todo un chingo de miedo, un chorro de cosas. Pregunta, ¿qué tan cerca crees que estás de ser un asesino serial? ¿Cómo crees, Isra, que yo siendo un psicoterapeuta con tantos años de experiencia y todo, puedo llegar a hacer algo así? Y es que, ¿sabes qué? Esa es quizá la parte más preocupante. No siempre se detecta por rasgos obvios, ¿verdad? Ya sé, yo no podría ser un Este asesino pedo, la serial. verdad, no sabemos quién podría estar entre nosotros que lleve una vida bien normal, que digas, nada que debajo de eso hay un Hay asesino, un ¿verdad? monstruo, güey, hay un monstruo. Y quédate, Charlie, para que escuches precisamente esta historia de terror que tenemos precisamente para este especial de Halloween. Así que quédate para escuchar el podcast, mi Charlie. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi estimado Charlie, como siempre, un placer estar por acá. Aquí lo saluda su psicopatológico favorito con trastorno precisamente antisocial, casi casi hermano gemelo de Michael Myers, Israel Villalobos. Y me saluda como siempre aquí, me acompaña mi buen Carlos el Calabazas Saldaña. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Ya sabes, siendo un monstruo múltiple homicida, ¿no? Acá escondiéndome de la policía y del FBI, y Ya como siempre. sé. Listo para salir en las series de Netflix. Exactamente. Ya Sí, sí, sé. sí. Y pues bueno, el día de hoy, Charlie, va a estar muy bueno el tema porque precisamente vamos a hablar de qué tan cerca crees que estamos de ser psicópatas, ¿no? De ser asesinos seriales, de ser estas figuras que antes le llamábamos, sociópatas. Y vamos a hablar un poquito de todas estas cosas que a veces nos generan mucho morbo y que incluso hasta lo vemos en las series y nos apasiona meternos a veces, conocer un poquito sobre el tema o ver películas de terror ligadas como, pues ya sabes, ¿no? A Michael Myers, a Freddy Krueger, a este Jason, el que sale en Viernes 13. Ah, no, sí, sale en Viernes 13. Sí, sí, en Viernes 13, ¿verdad? El de Halloween Ah, es Michael Myers. El que a actúa en Leatherface y todo. El de Scream, otro Scream, de sí, los grandes el slashers. Ghostface. Sí, a Noroña, güey, por ejemplo, No lo también ese es de terror, güey. Y hablando de ese hijo de la Claro. chingada, por cierto, fíjate, se me hace ridículo lo que está haciendo este payaso de ir, puntualmente a otros países y se pone a llorar de que Palestina y que pobrecitos. Y en verdad, yo sé que la están pasando bien mal. No, digo, no soy quien para juzgar la situación porque he visto fotos y videos y dices, hijos de su perra madre, que les encanta estar dañando y destruyendo en lugar de construir, ¿verdad? Pero este hijo de la chingada, en lugar de ponerse a hacer su trabajo, porque aquí en México tenemos muchísimo que hacer, precisamente, por ejemplo, con lo que está pasando en Veracruz, con toda la violencia que hay, con la inseguridad, con N cantidad de cosas, pues acá tenemos a mi compadre chillando, ¿verdad? Diciendo que pues Claro. allá la están pasando muy mal y Es pobrecitos y que... verdad, pero el problema de la violencia ya se resolvió. Ujú. Ya subieron los impuestos a los videojuegos. Ya Ah, con eso sí, se ya, va a ya. eliminar completamente el origen de la violencia en México, Sí, yo que creo que si ya no voy a jugar Call of definitivamente. Duty nunca más, y eso me va a hacer una persona más sana emocionalmente, Char. ¿Cómo no lo habían pensado antes, Benzo? O sea, Sí, neta, sí, yo esa creo que era sí. No, no, la gran raíz del problema. sí, Pero mira, ya fue atendido. fíjate, yo siento que a partir de que jugué Resident Evil, o por ejemplo, ponía a jugar Contra, cuando era niño, el Contra 3 que era muy bueno, por cierto, seguramente desde Ah, ahí muy se bueno, muy metieron mis bueno. instintos de tener una UCI y estar, plomeando aquí a mis vecinos. Yo creo que por ahí va, ¿verdad? Sí, yo Sí, creo no. que el gobierno tiene toda la razón en poner impuestos en eso. Sí, sí, sí. Claro, y por eso ya Noroña pues ya está bien tranquilo Sí, atendiendo asuntos internacionales, ¿verdad? Que sí, claro que claro, hablamos claro. de un genocidio, Sí, pero sí. pues... Lo apoyamos desde eh, aquí Noroña, mira, si nos estás escuchando y nos están viendo en YouTube, ya saben la señal que le mando, la ñero señal, y sí, te la has ganado a punta de todas las estupideces que has hecho, ¿verdad? Entonces, ojalá, si nos estás escuchando o alguien te pasa ese podcast, ojalá que nos veas y que te des cuenta de que eres un ser totalmente aborrecible, ¿no? Entonces, y sí, incluso los psicoterapeutas pensamos eso de ti. Entonces, Oye, pues es que no está tan alejado del tema, es la falta de empatía, la la falta de manipulación, empatía, la insensibilidad emocional, ¿no? Rasgos psicopáticos, básicamente, ¿verdad? Oye, narcisista, pareciera que estamos literalmente. hablando de la política de México, ¿no?
¿no? Sí, fíjate cuánto político realmente no tiene como ese patrón narcisista. Esas personas totalmente a falta de empatía, de pensar que solamente son ellos, de que nadie más importa, que las palabras que ellos dicen es lo más importante y cuando están en campaña básicamente se hacen víctimas y les encanta manipular gente. Oye, fíjate que no, creo que no está tan desarraigado el hecho de que tal vez un político sí tiene muchos rasgos narcisistas. Está de terror este business, está de terror. Empezamos con todo eso. Ya sé, empezamos bien violentos, Sí, ¿verdad? Y fíjate que hablando sí. de violencia y no violencia, hay otra cosa que también está alarmando muchísimo y es la parte de que la NASA lanzó un protocolo de defensa planetario, güey. No sé si sea cierto, la Santo neta, Dios. porque lo ves en las noticias, por ejemplo, esta información salió de la Nación, no, no sé, no me preguntes, la neta es que ya tengo mucho que no voy a la NASA, más allá, ¿cómo se llama? Al hangar 18, ¿cómo se llama? Al donde tienen los marcianos, ¿sí es en el hangar 18? Sí, creo que sí, ¿no? No me Bueno, acuerdo no, cómo te se iba a decir el llama, que estudio es una 51, zona pero ese no, ese era desértica, un ¿no? obispo, ¿no? Acá. Sí. Sí, pues ahí, por ejemplo, pues están diciendo que hay un comportamiento de un cometa que se llama 31 Atlas, y pues ya toda la gente ya está especulando de que va a pasar cerquita del Sol y que va a pasar por Marte, que va a llegar a saludar y la chinga. Entonces, pues muchos van a entrar todavía ya con las situaciones conspiranoicas y paranoicas de ya nos va a cargar el pinche payaso, ya valió madre todo. La Imagínate, neta, como está En el mundo, a veces Halloween. sí la piensas, güey, que dices, ya, Diosito, ya llévanos, ya, estos cabrones nomás no entienden. Oye, en Halloween es una gran fecha para que hagamos contacto, ¿no? Ya con otra civilización espacial, ¿verdad? Porque van a andar Fíjate, ahí entre nosotros y ni cuenta, ¿no? Eso es yo lo creo que... que sí, Charlie, porque yo veo cada pinche marciano. Yo veo cada pinche marciano. Ya están Y aquí. te lo juro que yo digo, sí, ya están aquí, güey. Por ejemplo, acá en Aguascalientes tenemos varios políticos, güey, que sí parecen sacados de otro pinche planeta. Que dices, no, güey, no puede ser posible. Y pues bueno, también ves la Cámara de Senadores haciendo bailongos ahí. Dices, seguramente, güey, yo creo que ahora sí, es lo único que a mí me daría vergüenza que vinieran los marcianos y nos vieran haciendo este tipo de mamadas, güey. O sea, ahora sí, como dice el meme, ¿cómo le explicamos esto a los marcianos, no, güey? Ya sé, ahí disculpen, Ay, eso discúlpenos. no nos representa a todos. Ya sé, o sea, créanos, no todos somos así, hay algunos que sí pensamos, que sí nos gusta la vida decente, ¿no? Entonces, pues, Nos habíamos sí, puesto Charlie, nuestros gorritos de aluminio, ¿verdad? Para este podcast, fíjate que ya sí. sé, fíjate que sí me iba a traer, pero me traje mejor mi vaso metálico, por cierto, muchas gracias a Tim Hortons, no se alcanza a ver aquí mi vasito, Ah, mira, hablando Tim Hortons, de Tim Horton, pero Tim Burton, ¿verdad? También. ya sé, Tim Saludos. Hortons, no, no, es Tim Hortons, saludos, a los de Tim Hortons, saludos a Chuy, por el café, la verdad está delicioso, ojalá que algún día nos patrocinen, güey, pero la verdad es de que muy buen café, no es por hacerle publicidad, pero la verdad es que sí me gusta más que el Tim Está Hortons. potente de Tim Hortons Sí para te que te dé levanta, güey, ansiedad. fíjate que Sabroso. sí te levanta, güey, sí te levanta esa madre. O sea, el café, te levanta. Puede levantar muchas cosas, posiblemente. Si usted tiene algún problema, puede tomarse un cafecito de estos. Entonces, la realidad es muy bueno, ¿no? Y pues bueno, vamos a entrar, mira, un poquito al tema, mi Charlie, porque, hijo de su madre, Desmontando el mito, ya Israel. ¿Qué sé, o sea, convierte a un hombre común en alguien capaz de matar repetidamente, ¿no? De es desvivir a otras personas? Está cabrón porque fíjate, aunque no lo creas, el que existan asesinos seriales, es algo muy cabrón, ¿verdad? Fíjate, pero en cifras, fíjate, dice, las cifras varían, pero se habla de que de 2.000 a 3.000 asesinos en serie han sido identificados en la historia de Estados Unidos, nada más en Estados Unidos. O Vale. sea, imagínate, cuentas a los chavitos que se han vuelto francotiradores, al Led Gain, a este Kemper, ¿cómo se llama? John Wayne Gacy, el güey que se vestía de payaso, que estaba bien cabrón. De hecho, no sé si has visto el maquillaje del Guasón, el que hace ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix. Y Ah, sí. es el mismo maquillaje que usaba John Wayne Gacy. De hecho, incluso en la película, no sé si hicieron un easter egg, pero por ejemplo, donde él va como a contar chistes, se llama Pogos. Y así se llamaba el payaso que hacía John Wayne Gacy, que era Pogo. No Entonces, dudo ni tantito que sea un guiño de... no lo dudo, pero, o sea, esos detalles que dices, "Guau", ya Qué cuando padre, conoces ¿verdad? esta parte Sí, de los sí, asesinos, sí. él dices, madres, güey, sí, está bueno. Y fíjate, la parte más complicada es de que sí, Estados Unidos tiene una gran cantidad de personas denominadas como asesinos seriales. Digo, en México también tenemos los nuestros,
Algunos de ellos, por ejemplo, el asesino de la Guerrero, tenemos, por ejemplo, La al caníbal Mataviejitas. al asesino de Catepec, a la Mataviejitas, güey, o sea, sí Ah, tenemos que oye, muchos. por cierto, son pocas las mujeres, ¿eh? Son pocas las La gran mujeres. mayoría son hombres. Eso está interesante, ¿no? Oye, fíjate que sí, ¿no? Porque también, por ejemplo, había una serie antes en Televisa que se llamaba Mujeres Asesinas, que estaba buena. Digo, a mí no me gustan las Ujú. chingaderas de Televisa, pero esa estaba buena porque fíjate que sí salían, por ejemplo, casos medio acá de terror. Y había uno, por ejemplo, el caso de la tamalera que fue muy sonado. No sé si tú lo llegaste a escuchar. Oh, sí, lo mencionaste y claro que resonó. No recuerdo los detalles, pero sí, sí, sí. Sí, fue muy sonado. Fíjate, la parte en México, por ejemplo, el caso, el que ahorita acaba de salir, lo salió en una serie también precisamente de ViX que se llaman los narcosatánicos. Y esa, por ejemplo, se ocurrió en los ochentas, en los setentas, ochentas, de precisamente de un güey cubano que el güey estaba dañado y usaba mucho la magia negra para hacer rituales, mató gente, un chingo de gente. Tenemos el caso de las Poquianchis, que también es un caso bien cabrón. De hecho, hace poquito Netflix sacó una serie que se llama precisamente Las Muertas, que está precisamente basado en este caso, pero el de las Poquianchis, no, o sea, por mucho de calles, o sea, ahí es donde dices que la vida real supera muchas veces la ficción, y Sí, en verdad es que sí, el ser humano, a veces, me decía la otra vez mi esposa, estamos viendo una serie así, y me dice, es que cómo puede ser que el ser humano sea tan culero, ¿verdad? Sea tan destructivo, y claro. pues, no, no, Oye, y algo que me gustaría como dejar en claro con este tema que vamos a abordar, vamos a intentar, obviamente, hablar de temas que tal vez pueden activar a cierta audiencia que ha pasado por situaciones difíciles de violencia, pero nunca intentamos glorificar al agresor, ¿eh? O sea, nunca, no, nunca, esta de hecho, parte de los asesinos seriales, a mí me parece un tema fascinante desde la parte intelectual, pero, bajo su madre, ¿eh? O sea, son temas muy bien densos, delicados. ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso del de Ed Gein, que acaba de salir precisamente en las de Monster. El actor que hace el personaje donó todo el dinero, todo lo que él ganó, a las familias de este hijo de su Afectados. perra madre que Órale. asesinó a las Sí, personas. Güey, qué chido. Digo, nuevamente, o sea, y él lo hace en un sentido como de ayudar para que la gente conozca y entienda el pensamiento de una persona con enfermedades muy cabronas, ¿verdad? Ahora, claro. nuevamente, no es que busquemos justificar, porque sí, efectivamente, yo creo que al inicio, en este caso de este podcast, vamos a poner como un aviso de alerta, ¿no? O sea, decir que nuevamente no buscamos como glorificar ni mucho menos justificar a los asesinos porque no es nuestra intención, pero sí entender como estas cosas, ¿no? Porque nuevamente, como seres humanos, a veces hay una línea muy delgada para cruzar esa raya, Charlie. Y en verdad, Sí, nosotros que lo claro. vemos con pacientes, te das cuenta que a veces es una línea muy delgada la que puede empezar a generar en las personas esa intención de volverte una persona agresiva. Y a veces Sí, la son agresión reacciones es que en el primer a inicio, ¿no? veces, dependiendo del caso, pueden ser completamente reactivas y que son en base a un hecho en particular o algo así. Pero la verdad es que conforme vamos a ir viendo hoy las definiciones, los factores de riesgo y todo esto, vamos a ir dándonos cuenta que no es tan sencillo como simplemente porque se te deschavetó ahí la canica, me empezaste a montar. Esto es algo muy multifactorial, ¿no? El hecho de desvivir personas tiene un montón de posibles orígenes. Hay ahorita que mencionamos a Joker, me acordé de una historia precisamente de Alan Moore, escrita por Alan Moore, que se llama The Killing Joke. Es como una Sí. historia de Joker que parte de una premisa que dice un mal día, para un hombre común, puede ser que solamente haga falta un mal día para convertirlo en un monstruo, ¿no? En un asesino. Y algo así es como un origen distinto de Joker. Está interesante. Digo, pero eso es una explicación de muchas que puede haber, Sí, ¿no? totalmente. De hecho, hay una Ajá, película que se llama Día de Furia, que también es buenísima y habla precisamente de eso. Es una persona normal, una persona que trabaja todos los días, pero que la persona es como muy sistemática. En su vida hay poca atención, poco afecto, poca interacción. Llega un momento en el que la persona truena. sí, Y digamos, ay, güey, eso está bien salido de la realidad. Fíjate que creo que cada vez como seres humanos vamos llegando más a ese límite reactivo, Charlie, porque lo ves en las calles, o sea, los ves en las conversaciones, los ves en las redes, los ves en los semáforos, o sea, la gente cada vez se vuelve como más agresiva, más reactiva, y nuevamente mucho eso tiene que ver a diferentes cosas. Ahora, hoy nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de una persona
que está, o sea, ya está quebrada, o sea, ya tiene muchos elementos por los cuales entra ahí. Y ahora, nuevamente, los que vamos a mencionar ahorita no es que puntualmente sea una situación de que tú que nos estás escuchando decir, madres, güey, o sea, yo sí estoy bien pinche dañado, güey, que vuelo para allá. O sea, tiene que haber un conjunto de elementos y lo que buscamos es, nuevamente, si hay algunos elementos, el objetivo más importante es que te acerques a un especialista, güey, o sea, porque seguramente hay gente allá afuera y personas que nos pueden estar escuchando, y más hombres, es más común en hombres que en mujeres, eso es algo bien importante de mencionar. Ahora, antes de empezar, Charlie, quisiera preguntarte, ¿tú has tenido o recuerdas algún caso, porque ahorita vamos a entrar a la parte de la experiencia, pero ¿tienes tú algún caso o alguna situación que haya pasado? Que digas, ¿sabes qué? Qué Mira, bueno. así como tal cual con personas que hayan cometido ya un acto de estos, no me ha tocado hasta ahorita tener pacientes, pero sí he tenido pacientes que claro que de repente notas como ciertas características muy peculiares, ¿no? Recientemente, de hecho, me llegó un paciente que, o sea, sí he escuchado el comentario de me dan ganas de desvivir a alguien, ¿sabes? Sí, Eso sí lo he escuchado mi varias jefe, veces güey. y en diferentes contextos y todo. Este, pero sí hubo, por ejemplo, un paciente que me llegó a platicar que en un momento de desesperación total llegó a pensar en desvivirse él, su esposa y a sus hijos, hazte cuenta, ¿no? Vámonos recio con todo, por una crisis que estaban pasando. Y fíjate, lo terrible acá es que era impulsado por un deseo de, tú me hiciste algo a mí, yo también te voy a lastimar a un nivel profundo. O sea, a ese punto, ¿no? De una venganza, una revancha, un ataque de ira, que es uno de los posibles factores de riesgo psicosocial y psicológico, ¿no? Pero también he escuchado de repente de pacientes que mencionan cosas como de manera muy, muy fría, no, yo no me estoy usando a esa persona, ¿no? A mí no me interesa en absoluto, yo con que salga beneficiado de esto, estoy bien. Mientras a mí no me lastime, mientras yo no salga lastimado en esta relación, en este contexto, a mí me vale cómo se sienta la otra persona. Y dices, caray, una falta de empatía total. Por ejemplo, ese comentario lo llegué a escuchar recientemente, ¿no? Y créeme que, o sea, era un poco, así como choqueante escuchar la certeza con la que decía este tipo de cosas, ¿sabes? Ya después de que uno pues, se va entrenando tanto en ser empático con las personas, escuchar un punto de vista tan frío a veces como que te choquea un poco, ¿no? Y dices, órale, ¿cómo alguien puede llegar a pensar algo así, ¿no? Sí. ¿Tú te has topado casos como estos? Fíjate que sí, cuando apenas había salido, cuando me tocó hacer las prácticas profesionales, cuando estaba en la carrera, me tocó ir a trabajar un cerezo. Entonces me tocó ahí pues Mm. estar conviviendo así, aplicando pruebas psicométricas ahí. Que después ya dices, chinga, ¿no? ¿Para qué hice esas mamás? Pero bueno, vas aprendiendo, es lo que te dan en ese momento, ¿no? Entonces entraba al penal y pues obviamente te revisan hasta lo que no, ya para Oye, poder pero entrar. pruebas proyectivas, ¿no? Pero eran pruebas proyectivas, la realidad, y pues ya después con el paso de los años nos dimos cuenta que esas chingaderas nomás no va. Pero bueno, el caso es de que nos pedían que hiciéramos pruebas proyectivas, y cuando nos tocaba hacer entrevistas a las personas que entraban, que ya tenían, por ejemplo, un año dentro del reclusorio, pues era como para tratar de entender un poquito su sistema, cómo se sentían, si ya se habían adaptado o no. Entonces, cuando platicabas con muchos de ellos, había algunos que traían como dentro del expediente como una etiqueta roja. Y así nos decían, ¿sabes qué? Estos vas a tener que hacerlo acompañado. ¿Por qué? Porque vas a tener que entrar tú a las celdas. Y yo, no mamen, no mamen, ¿cómo chingas Uf, voy a entrar yo a las celdas? Dice, sí, es que el sistema aquí es de que aquí hay un control y el control no lo tenemos nosotros. Así me lo dijeron. Te estoy hablando de eso hace más de 20 años. Obviamente ya en México ya no pasa esto, ya es otro país, estamos igual que en Dinamarca, güey, entonces eso ya seguramente ya no pasa, ¿no? ya, Entonces, claro. me decían, tú vas a tener que bajar porque vas a ir ahí donde están pues, los meros jefecillos, que por cierto, saludos al tigre, que todavía seguramente ahí existe el güey, si es que no se muere, porque ya estaba grandezón. Saludos y todo mi respeto para el Todo mi señor Tigre, respeto para el Don Tigre. Tigre. Sí, don Tigre, le mando un saludo. Y la realidad es que se portó bien chido, o sea, la verdad es que se portó muy chido, muy respetuoso, me dejó hacer mi chamba, y de hecho hasta platicaba bien el rollo, ¿no? Y controlaba ya la banda. Entonces dice, el primero que se me ponga pinche loco le voy a partir su madre, o ya saben lo que les toca. Entonces, pórtense bien acá con el licenciado. Y ya, soy madre, ¿no? Entonces, Protegido, protegido. no, 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 hizo buen paro, ¿no? Entonces, ya cuando estaba ahí Claro. adentro. Y les empezaba a preguntar, por ejemplo, a dos, tres personas cómo se sentían dentro de. Muchos de ellos los veías como totalmente falta de emoción.
O sea, es de que, pues bien, dijo, bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues es que yo maté a dos personas, estaba saltando una pinche tienda de abarrotes y pues se me hizo fácil. El término se me hizo fácil es como una base de decir, pues lo tengo permitido, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que empezaban a ocurrir con varios de ellos era el que a mí nunca me pusieron límites. Nunca me pusieron límites, simplemente es, me lo permití, lo hice y ya. O sea, ok, pero pues por ejemplo, ¿cómo empezaste? Y fíjate que habían cosas que habían muy comunes entre ellos y era la parte, por ejemplo, de la crueldad, o sea, eran crueles con los animales, o sea, si tenían mascotas los torturaban, los mataban, les gustaba quemar cosas, muchos de ellos desafortunadamente vivieron golpizas terribles por parte de los papás, abuso sexual. Entonces, si eran como casos que dices, ay, cabrón, o sea, no es que Ajá, la claro. persona tenga la intención de generar maldad, pero pasó por un chingo de maldad. Y es que, como dices, o sea, este fenómeno, ¿no? Ya cuando llega a suceder que una persona caiga en una situación como de convertirse en un asesino, ¿no? Una situación así, vemos que no se reduce solo porque está loco, ¿no? O porque es malo. No, la neta Sí. es que anda, si ves la cantidad de traumas que traen esas personas, a veces han vivido una negligencia tremenda de abandono, unas situaciones de abandono bien gachas, o tanto sexuales como físicas, abuso, ¿no? Historias, pues realmente también de terror, ¿verdad? Es que es eso, es a lo que voy, fíjate. Por ejemplo, muchos de los que recuerdo platicaban que habían vivido humillación por parte de su familia, la madre era prostituta, entonces, puntualmente, el estar ahí viendo todo eso, el ser ninguneado, el ser abusado incluso por permiso de la madre. O sea, el padre, de hecho, ni existía, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, que lo volvían como más fácil, era que la persona se le festejaba, incluso se hacía maldad, güey. Fíjate, en varios de los casos que recuerdo, por ejemplo, había un chavo que él sí, por ejemplo, sí estaba completamente desconectado. Haz de cuenta que él, cuando te platicaba lo que hizo, porque él, pues mató a la mamá, güey, y mató al hermano. Y él lo platica como chiste. O sea, él dice, no, es que la verdad ni aguantaron nada, porque la verdad es de que a mi hermano le di y digo, no voy a entrar al detalle porque pues creo Sí, que si es podemos innecesario. omitir detalles, pues Pero mejor. lo decía incluso como en un sentido de broma que dice, no aguanto nada, y pues, la chingada. Pero él siempre me decía que yo era bien nene, que yo no aguantaba. Y él, mira, no aguantó unos pinches madres. O sea, y es como dices, "Ay, cabrón, no sé si estás totalmente desconectado de la parte de las Claro. emociones, ¿verdad? Y qué decir en cuestión de la madre. Y mucho de la madre era el odio y la ira que acabó desarrollando a raíz precisamente de esas situaciones, ¿verdad? O sea, de todo lo que le tocó vivir. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de personas, o sea, nuevamente no es como el que la persona haya querido ser mala por puro gusto. O sea, de hecho, No, hasta se puede claro. decir que es, científicamente hablando, son pocas las personas que pueden tener como un tipo de genética específica a ser un asesino serial. De hecho, hasta hay personas que dicen, o sea, ¿y qué tal si, por ejemplo, adopto a alguien y viene de una familia de asesinos? Güey, o sea, es muy poco probable que pase Es eso. más la crianza y la Es correcto, educación, todo, ¿no? es correcto y se ha Claro. demostrado científicamente. O sea, ahora, la parte precisamente también es esta otra vía de las fantasías, que es esta persona que, por ejemplo, empieza a generar como ese pensamiento de querer asesinar. Eso sí me ha tocado en consulta, donde me dicen personas, ¿sabes qué? Es que he soñado que mato gente o que desvivo una que otra persona. Pues, precisamente me dicen, no, no, no me iré a ser un asesino serial. Y fíjate. Me gustaría compartirte de el caso que nos compartieron precisamente en la experiencia y está padre porque son cosas que sí nos pasan en consultorio y que muchas veces hay personas que les pasa pensando que casi, casi están por volverse asesinos seriales, fíjate. Está muy Ajá. padre el caso, fíjate, dice, hola psicología para hombres, mi nombre es Leslie, bueno, ella decidió compartir el nombre, ¿verdad? O a lo mejor así se puso. Dice, quisiera compartirles mi caso. Hace algunos años fui a terapia porque tenía pensamientos muy feos. Tenía la intención de matar a mi mamá. Los pensamientos eran horribles. El problema es que los pensamientos cada vez se hacían más recurrentes y me provocaba mucho dolor pensarlos. La verdad es que fui con una psiquiatra y tenía incluso miedo a que a que yo atacara a mi psiquiatra. Ella me comentó que posiblemente tenía rasgos esquizofrénicos y me dio pastillas a más no poder. El caso es que de tanto medicamento sentí que estaba por volverme loca porque estaba adormecida, oída o con pensamientos que provocaban algunas alucinaciones. En verdad pensé que ya había perdido la razón. Para no hacerles el cuento largo, en mis pensamientos estaba el clavarle bueno, el agredir a la mamá.
Sí. Sí. Sí, vamos a dejarlo así, ¿no? Bueno, básicamente es intentar ahorcarla o clavarle alguna cosa. Dice, lo más complicado es que pasó cuando después me enteré que en mi familia una prima mató a su mamá, porque ella sí era bien Mm. maldita con mi prima y le habían diagnosticado esquizofrenia y agresividad o algo así. Para esto, para eso, pero para mí fue un rato de desesperación muy fuerte y es ahí cuando decidí buscar ayuda e ir con una psicóloga. Ella me ayudó mucho y me canalizó con otro psiquiatra, el cual evaluó que no era esquizofrenia, sino que tenía trastorno obsesivo compulsivo y me explicó por qué los pensamientos que tenía eran normales y se llamaban pensamientos intrusivos. Empecé un proceso terapéutico y al final del día, aunque el TOC no se quitó, sí puedo regularlo y ya no tengo más esos pensamientos culeros. Les mando un saludo y les agradezco comentar mi historia. Fíjate que está chido, ¿eh? Muchas gracias, Leslie. Sí, Leslie, gracias por compartirnos esto. La neta, ahora que ya mencionaste este caso, hiciste que me acordara también de unos pacientes que me han llegado, también con pensamientos intrusivos referente a esto, ¿no? A desvivir, ya sea familiares o incluso mascotas. sí, sí, Tenía una sí. paciente que, ella, amante de los animales, así de que tenía muchas mascotas, entre perritos, gatitos, hasta tenía un puerco, por así, de que un Ah, chorro, ¿no? ese yo sí desafortunadamente yo sí lo sacrificaría. Ya sé, ahorita con Sí. San El Juditas, ¿no? último, tal vez sí me haga un asesino. Sí. Pero fíjate que ella, no, hombre, pues a todos sus animales los quería muchísimo, a un nivel de un vínculo afectivo importante, y de repente le llega la idea, ¿no? Así, pues, el pensamiento intrusivo de hacerles daño, incluso, pues, desvivirlos, ¿no? Ujú. Entonces, sí es bien angustiante a veces para esas personas vivir pensamientos como esos, porque lo último que quisiera hacer ella es hacerle daño a sus animales. Sí. Pero entonces empiezan a preocuparse de que, ¿y si pierdo el control? ¿Y si lo hago? ¿Y si de repente? ¿Y si soy un psicópata que no me doy cuenta y todo Sí. esto, ¿no? Entonces también puede ser algo importante ahí detectar que son solo pensamientos, son Es solo correcto, ideas, fíjate, ¿no? platicamos también que, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, no, créanme, no es nada más como se ve el llegar y cerrarle uno, dos, tres veces a la puerta o acomodar todos tus zapatitos en orden. Digo, es uno dentro de cuatro categorías y ahí Ajá. una de las categorías se llama daño, ¿sí? Daño o agresión hacia otros, que nuevamente no es que vaya a pasar, simplemente se genera el pensamiento de generar una agresión. Otro de ellos son los pensamientos prohibidos, que es cuando pensamos en, ay, me voy a acostar con mi hermana o me voy a acostar con la vecina, nomás de saludarla. Entonces, los pensamientos se vuelven como muy enfermos, o sea, en el sentido de lo peor que podemos hacer, se vuelven muy bizarros. De O hecho, pensar van justo tocamientos en hacia niños. contra, ándale, van justo en contra de lo que consideramos correcto. Es Por correcto, o eso sea, son tan es como la desagradables, ¿no? parte, ¿cómo se llama? Inmoral de las cosas, ¿no? Ujú. El tercero de ellos va más elaborado hacia la parte de la enfermedad o la infección, que es si yo me acerco a alguien, me puede transmitir los virus o me puede transmitir una enfermedad o me puedo contagiar de algo o me puede transmitir la pendejez, o sea, si tú te acercas a Noraña, posiblemente te puedas infectar. No, no es cierto. Hay cosas, por ejemplo, en las cuales las personas, bueno, hay personas que si se acercan o se dejan guiar por algunas personas, sí pueden adherirse a cierta pendejez. Pregúntale a varios de Morena. Pero bueno, entonces, el caso es, la situación en las personas, nuevamente, no es que se van a contagiar realmente, simplemente pueden creer que se pueden contagiar. Y el último va ligado más a la parte de la perfección o perfeccionismo y la organización, que es todo tiene que tener un orden, una forma, un acomodo. ¿Por qué? Porque si no, entonces puede ocurrir algo terrible. Entonces, el primero, que es esta parte del pensamiento de daño, puede ligarse a lo que nosotros pensamos o creemos o incluso lo que pensamos que le podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de esta chica que nos compartió, pues realmente no es que tuviera esquizofrenia. Digo, qué chingón que pudo ir con otra persona que pudieran revaluar esta situación. Y digo, no es que no exista un antecedente biológico a que ella tal vez pudiera tener esquizofrenia, pero por ejemplo, pues no están diciendo puntualmente que tuviera como que escuchara voces o que viera Ándale, personas, sí, ¿no? O sea, ¿no? que tuviera, por ejemplo, esta parte de las alucinaciones, pero lo que sí comenta es que la parte de la medicación sí provocó esta parte de alucinaciones, entonces pudiera parecer que incluso sí pudiera ser esquizofrenia, ¿no? El detalle es cuando ya lo evalúan otros especialistas, incluso otro psiquiatra, y ya es donde el otro psiquiatra pues dice, ¿sabes qué? Espérate, o sea, de una forma más específica no es que se presente esto y evalúa otras condiciones
y ajusta, quiero pensar que ajusta la medicación a esto para tratar de quitar este tipo de pensamientos. Entonces, el explicarle que es un pensamiento intrusivo nuevamente, son pensamientos muy comunes. De hecho, algo bien importante que me gustaría decir, Charlie, porque hay muchas personas que tal vez nos pueden estar escuchando y que digan, chingale, yo me identifico con esto, o sea, tú puedes tener pensamientos terribles y decir, ¿sabes qué? No mames, me estoy volviendo loco porque la otra vez pensé que le iba a clavar un cuchillo a mi hijo, espérate, o sea, lo pensaste, pero nunca lo vas a hacer. Los pensamientos intrusivos regularmente ocurren en el 99% de los humanos. O sea, es común Ujú. que un ser humano tenga por lo menos un pensamiento intrusivo. Nada más, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene TOC? Que no se engancha de los pensamientos. Es así, ay, güey, ¿por qué pensé eso? Y ya lo quitas. Pues ya, te lo quitas. Y la persona Sí. con TOC no, se aferra al pensamiento y genera mayor malestar. De hecho, lo que menciona precisamente Leslie es esto, o sea, ¿sabes qué? O sea, al tener esos pensamientos se siente horrible. O sea, se siente feo Y, pensar que voy a hacerle daño a alguien que quiero, ¿no? quizá uno de los mecanismos más humanos, ya no quiero pensar, ya no quiero sentir esto, ¿no? O sea, Ujú. como que no queremos entrar en contacto con esos pensamientos, e irónicamente ese es el mecanismo que los refuerza, ¿no? Que no quiero pensar que voy a desvivir a alguien, no quiero pensar que voy a desvivir a alguien. Entonces Sí, sigues pensándolo, ¿no? Y se refuerza la imagen incluso. sí, es como decir, no Entonces, pienses en una vaca verde, ¿verdad? ajá, Y exacto, empiezas ¿no? pensando, O en pues el una número vaca. 4 o en la canción que no, nomás no terminas de cantar en tu mente, ¿va? Ya Entonces sé. es como Como eso. la de, ¿cómo se llama? El chocolate con almendras, güey, que ya, Joaquín, por favor. Ya no tomes, carnal, ya. Ya sé, las bebés de niño tienen mucho esa característica. Yo también ando a veces con las de mi hija, a todo va en mi mente. Ya sé. Pero sí, sí, son casos similares. Sin embargo, no son cuestiones de riesgo de que esté en el peligro de hacerlo. De hecho, si te genera culpa pensarlo, es una buena señal. Sí, Ujú. es una Sí, buena claro. señal de que se trata de un pensamiento intrusivo y no de que seas un psicópata, ¿no? O un asesino serial o una cosa así. Ajá. Y fíjate que la realidad es de que como personas muchas veces nos enfocamos a esta parte, ¿no? O sea, del cómo evaluamos lo que creemos y digo, es bueno, como dices, cuando nosotros podemos limitar el pensamiento y no dejarnos llevar como el chingale, o sea, y si realmente estoy loco, si realmente estoy loca porque estoy pensando este tipo de cosas, es muy difícil que pueda ocurrir. O sea, nuevamente, es posible que como seres humanos tengamos este tipo de pensamientos. El caso es identificarlos y nuevamente no prestarles atención. Cuando trabajamos con un paciente en la parte del trastorno obsesivo compulsivo, existe algo que se llama EPR o es la parte de exposición y prevención a la respuesta, que es cuando limitamos un poquito la parte de ese pensamiento por medio de experiencias o exposiciones donde no pasa nada. Por ejemplo, una persona que dice, es que si toco algo me voy a infectar. Por ejemplo, se me cae un dulce y si lo tomo al piso me voy a enfermar terriblemente. Pues agarras el dulce, lo tiras al piso y lo metes a la boca y dices, a ver, güey, no me pasó nada. O sea, lo puedes intentar contigo mismo más que el paciente, ¿no? Entonces, si te fijas, el paciente puede confrontar el pensamiento y decir, ay, güey, pues sí es cierto, no le pasó nada, ¿no? O por ejemplo, si Mm. puedo trabajar en la cocina y hay cuchillos, no tengo por qué guardar todos los cuchillos en una caja fuerte porque no le quiero hacer daño a mi familia. O sea, deja uno ahí, trabaja con él, primero uno que no tenga filo y sobre eso ya empiezas a evaluar el que te des cuenta que no pasa absolutamente nada. Que se Entonces, genera un nuevo aprendizaje, es ¿verdad? correcto, Básicamente. es correcto. Eh, y Entonces, que, fíjate, exponernos a esto entra desde el pensamiento, ¿no? Pero bueno, esto la verdad es que es un caso de TOC, pero con los casos, oye, ¿tú has hecho alguna vez ese entrenamiento de empatía hacia una persona que tenga falta totalmente de empatía? sí, Como, sí, a mí se me hace difícil pero es muy, hacerlo. sí, la neta es que es bien complicado, Charlie, porque nuevamente, o sea, las personas pueden dejar de tener empatía por muchas circunstancias, más por ejemplo con los narcisistas. Hijo de su madre, con esos cabrones, ¿cómo batallas? Porque nuevamente Ujú. no tienen disponibilidad a ver la parte de su error, o sea, es ni madres, o sea, yo no estoy mal, los demás están mal y se chingó la cosa. Entonces, primero generar un punto en el que puedas hacerlos llevar a esa conciencia, decir, güey, o sea, ¿qué pasa si tú te pones en los zapatos del otro? O por ejemplo, la única forma en la que yo les puedo llegar es por medio de la autocrítica. O sea, la mayoría de las personas que no tienen empatía son personas que son muy críticas consigo mismos. Ujú. Entonces, cuando tú les dices, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si tú tratas de ser igual de crítico con otras personas? Entonces la persona dice, ¿sabes qué? Pues tal vez yo no sería igual, ¿verdad? O sea, o no lo Ujú. trataría tan mal. Y es ahí cuando empiezan a conectar un poquito con ese sentido de empatía. Pero está bien cabrón. O sea, Es difícil porque ya encuentran una función, ¿no? Sobre todo eh, esto. A que no, pues soy frío porque si me muestro
con los demás, amable y los considero, se me van a subir encima o ¿Eh? eso, lo Sí, no, otro, ¿no? O la sea, persona se vuelve desconfiada y se desconecta. y es muy impresionante cuando te topas con rasgos de estos, todas las defensas que están arriba, ¿no? De ello y que pues muchas veces se derivan como de lo que comentábamos ahorita, tanto de traumas o como de situaciones de violencia, ¿no? De una normalización de la agresión, Sí. ¿va? De hecho, Ambientes muchos de ellos se violentos. sienten con muchos defectos, Charlie. O sea, por ejemplo, viene el pensamiento de, ¿sabes qué? Si la gente me conoce como realmente soy, seguramente me rechazaría. O Entonces, van a abusar de mí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Eso se da mucho, por ejemplo, en situaciones como de colonias más populares, ¿no? Barrios populares, así, de un nivel socioeconómico un poco más bajo, donde ya hay una socialización violenta, ¿no? Donde ya es, o sea, si tú eres amable con los demás, te come el ambiente, ¿no? Contextualmente. Entonces es como yo lo voy normalizando, ¿no? Y así es el mundo, y yo tengo que ser como igual, ¿sí? Si no pues la gente va a abusar de mí, básicamente, me van Sí. a lastimar y todo. Y la Entonces, realidad es de que hacerle ver a las personas, digo, yo creo que ocurre así en lugares más populares, pero sí creo que ocurre también de forma general. O sea, en general, claro. las personas se Ujú. vuelven más desconfiadas, ¿no? Y eso sí es común. Voy a ponerte ejemplos. O sea, las personas que no conectan con otras, pues, generan regularmente este tipo de falta de empatía o generan mucha desconfianza. De hecho, ahora sí el tema correcto ¿cómo se llama? El dicho que casi casi abunda en su mente es piensa mal y acertarás, ¿verdad? O sea, no confíes en nadie porque te Ándale. van a aplicar. Y Es está hasta muy cabrón, ¿verdad? popular, ¿no? De este conocimiento de, no, no confíes en los demás, ¿no? O sea, Y fíjate, vamos a la parte precisamente para hablar sobre estos puntos, más que nada para las personas que nos escuchan, de los rasgos o los puntos que podrían hacer que una persona pudiera ser, o que pudiera derivar a tener posibilidad de ser una persona con factores de asesino serial. Fíjate, dice la parte en cuestión de factores, sí, bueno, básicamente es una triada, ¿no? Que es esta parte de la combinación biológico, psicológico y social. La primera sí. parte es la teoría de McDonald, que básicamente es una teoría básica, clásica, que menciona que las personas, por ejemplo, tienden a hacer piromanía, buscan dañar o lastimar animales, orinan en la cama de forma persistente, hay abuso, severo en la infancia, o abuso físico. Hay abuso emocional o negligencia extrema, donde, por ejemplo, el niño vive en abandono, vive sin cuidados, sin alimentación, totalmente desprotegido, la falta de empatía, por ejemplo, donde la persona no puede generar como condiciones de personalidad sana, como decir, ¿sabes qué? Me siento vinculado con las personas, genero afecto, genero cuidado, genero atención, genero aceptación puntualmente, y las personas se sienten desconectadas emocionalmente de otras. De hecho, es a lo que antes le llamábamos la sociopatía, por ejemplo, a el Mocha Orejas, cuando le preguntaban que, pues, qué sentía, pues decía, pues nada. O sea, yo no siento Ujú. nada, simplemente, pues, mataba y ya. O sea, y me decían, Exacto. pues, es malo, ¿no? Ya hay una carencia emocional total, ¿no? Una Sí, ya hay una insensibilidad. desconexión por completo, ¿ah? Sí. Desconectados completamente. Y otra de las factores, por ejemplo, los biológicos o neurofísicos, que es la parte de daño, anomalías, cerebrales, por ejemplo, en la corteza prefrontal o en el sistema límbico, que es lo que regula las emociones. La parte, por ejemplo, de niveles anormales de neurotransmisores, por ejemplo, la parte de dopamina, ¿sí? O la parte, donde la serotonina está muy desregulada, muy baja, por ejemplo, que genera cambios en los estados de ánimo o puede generar mayor agresión o violencia, o por ejemplo, que la persona se desconecte en cuestión afectiva, cuando baja la parte de la dopamina o genera mucha dopamina, por ejemplo, el hacer un acto agresivo alimenta la dopamina y es como, no sé si ya está en la película de Mr. Brooks con Kevin Costner, de un güey que Mm, era muy exitoso, era empresario, la chingada, pero por el otro lado era un pinche asesino, órale, no, serial no lo he bien cabrón, visto. ¿no? Es muy buena Claro. película, de hecho, y por ejemplo, él le generaba mucho placer cuando mataba a la persona, ¿verdad? O sea, y si Es estaba que fíjate que dormido. precisamente uno de los temas que vimos en el doctorado recientemente de la autocrítica, por ahí mencionaron algo que a mí me hizo, dije, wow, no manches, está bien, bien denso esto porque sí puede generar mucha gratificación de repente castigar a alguien más, ¿no? Ujú, Pero puede depender de tres factores, lo mencionaban por ahí, como de si yo eh, creo que el castigo es merecido, o sea, que la ujú. otra persona se lo merecía, si estoy sumamente enojado, si el enojo me domina y yo castigo a alguien de cualquier manera,
lo voy a disfrutar, si Sí. considero que la otra persona se lo merece o si considero que es una mala persona a la que se lo estoy haciendo, ¿sí? Podemos llegar a disfrutar y a tener gratificación de este tipo de conductas, ¿no? Y si te pones a pensar, no es raro que a veces imagínate que te enteras que a Noroña le pasa algo malo. Ah, qué gratificante Ya sería, sé, tal vez, güey. ¿verdad? Ese fuera el caso que sí lo disfrutaría, güey. Así de Es que que, ese ¿saben rollo, qué? o Se va a quedar sea, a vivir allá en Palestina. la motivación de esto, o sea, puede llevarnos a disfrutar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, puede ser muy, muy fluctuante, puede ser compleja, pero sí me quedé pensando mucho que tal vez en situaciones de violencias, como ciclos de violencia, esto tiene un factor interesante, ¿no? O sea, cuánta gente tal vez en tu mente cuando estás enojado con tu pareja, te gustaría, de repente uno fantasea en hacerle o decirle o quién sabe qué cosas, entonces precisamente por eso, ¿no? Tiene algo de sentido, que Ujú, dices, sí, ok, sí. pero pues, o sea, llevarlo a la acción es tremendamente patológico, ¿no? Es que es eso, Pero, es esa línea delgada, por ejemplo, entre la realidad y la fantasía. Entonces, exacto, pues eso es lo que está cabrón, porque pues dices, no, no es que la persona busque hacer daño, sino porque la persona fantasea con el daño, no es que vaya a ocurrir. Es como lo que hablamos con el pensamiento intrusivo. Tienes el así pensamiento es. intrusivo, no significa que vaya a pasar. O sea, tú puedes pensar en hacer algo en estos cuatro factores que platicamos, pero pues la realidad no es que va a pasar. Ahora, la otra parte, por ejemplo, dentro de ese mapa que llegan a tener las personas que se vuelven asesinos, es la búsqueda, por ejemplo, es el cómo planificar. Si te fijas, es cuando ya lo empiezas a llevar un poquito más a la realidad, ahí está bien cabrón, ¿no? Sí, hay dos tipos, ¿no? Ya hablando específicamente de los asesinos seriales, está como el tipo clásico que es el organizado, el que planifica todo de manera meticulosa y así, pero también está por otro lado el desorganizado, que actúa por impulsos, ¿no? ¿Eh? Pues de manera improvisada, en ese momento lo sentí y pum, agarré el hacha, ¿no? Y o sea, dices, ah, Que es el más común, ¿no? O sea, por ajá, ejemplo, el otro sería como el tipo Dexter o, por ejemplo, Hannibal Lecter, ¿no? Que son como, o como el Ed Kemper, ¿no? Que son como güeyes que lo fantasean, pero lo planifican. lo Es, voy a llevarlo a planifican. esta pinche metodología hasta que ocurra tal y tal, tal evento, ¿no? Son muy metódicos en ese punto. Claro, he estado leyendo de repente, por ejemplo, a Alan Poe, a Edgar Allan Poe, Sí. y ya ves que muchos son asesinos, ¿no? Realmente, y él como que retrata muy bien el pensamiento, ¿no? Como todos los fenómenos internos de lo que piensa el asesino. Entonces es muy interesante ver eso, ¿no? Cómo meticulosamente van planeando y disfrutando cada parte del proceso, ¿eh? Bueno, tal vez ya es parte de la narrativa de Alan Poe, pero la verdad es muy como interesante meterte a la mente, ¿no? Del asesino y ver cómo va poco a poco tejiendo y haciendo como este plan para su víctima, ¿verdad? Entonces, por ahí si tienen chance de leerlo, se me hace que es una lectura chida para estas fechas, ¿no? Tiene buenas Pues sí, sí, historias sí. Edgar Allan Poe, en la realidad. Y fíjate, otra de las cosas que también ocurre es la parte de la captura y asesinato. Por ejemplo, la persona que, o sea, lleva a cabo ya el evento y después viene como esa parte del clímax, ¿no? Es decir, no mames, lo estoy haciendo, o sea, toda la adrenalina, toda la La energía adrenalina. del evento que, o sea, ya lo estoy haciendo, ya no puedo parar. De Sí, hecho, no, en la no. mayoría de las condiciones, una persona que llega a desvivir a otra persona, viene como ese rush, pero después de eso viene la parte de la depresión postmortem, que es cuando la persona, después de haber hecho el evento, viene el bajón, que es la parte de la Ajá. culpa, la parte de este sentido de puta madre, o sea, ¿qué acabo de hacer? Y viene toda la consecuencia, que es lo terrible. Por ejemplo, y muchas de las personas caen en depresiones muy complejas que incluso los llevan a dañarse o generar un daño más complejo, incluso hacia ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede con esta parte del evento que acaba de ocurrir y donde incluso pues, no lo aceptan. Claro, precisamente de Alan Poe hay un cuento que se llama El corazón del ator, que precisamente Eh, después de cometer un asesinato, esta persona como que no quiere ser descubierto y eso mismo hace que lo descubran, ¿sabes? de que Todas, esconde a la persona ¿cómo se llama? En el cobertizo, ¿no? Y lo que ve ajá, es como si estuviera palpitando el cobertizo. ajá, exacto, sí, sí, Eh, sí. Y empieza a comportarse de formas bien sospechosas y todo que generan que lo descubra al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esa parte, ¿no? La culpa y todo eso, al final va a estar ahí, va a estar como presente y hace de las suyas, ¿no? Todo esto. sí, así Pero es. bueno, o sea, al final es interesante, sí. Fíjate cómo la parte del pensamiento humano, pues obviamente tiene
sus porqués, pero la realidad pues es que sí, sí está cabrón, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito del pensamiento, yo quiero ser como muy específico, no es que vaya a pasar, la realidad no es que seamos propensos o fácilmente propensos a ser asesinos seriales. De hecho, es muy poco probable que una persona se vuelva un asesino serial, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, y digo, si ya lo llevamos a la reflexión propia, ¿no? Sobre todo en la parte del hombre, sabemos que las normas de masculinidad enfatizan mucho el no mostrarse vulnerable, la resolución por medio de la fuerza, ¿no? Del enojo, del control y todo esto. Todo esto, la verdad, son factores de riesgo, sí, también, para mostrar, aumenta el riesgo, digamos, de tener conductas violentas que pueden llevarnos de cierta manera a un cuadro de estos. Entonces, la neta, lo más importante acá va a ser como tener herramientas para manejar nuestras emociones en la parte de la vulnerabilidad, en que no caigamos solo en que por medio del enojo y la chingada voy a resolver. Pues no, hay muchas otras formas, ¿no? Fíjate, yo creo que sí y es importante cómo lo vemos. Hablamos nuevamente de la salud mental y aún así sea un TOC o un trastorno obsesivo compulsivo o realmente pensamiento de intención de daño, pues digo, hay profesionales que pueden asesorarte, ¿no? O sea, tanto psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que pueden darte un poquito de orientación a esa parte de la salud mental, ¿verdad? Digo, no porque te Claro, mientes todas las series de Dexter ni tampoco de asesinos seriales te vas a hacer claro. asesino serial. O sea, nuevamente es lo que decíamos en cuestión de lo del gobierno con la parte de los videojuegos. No porque juegues muchos videojuegos significa que te vas a hacer asesino de campaña, ni mucho menos. Puedes tomar conceptos, sí. Porque, por ejemplo, si te pasas jugando 12 horas Resident Evil y de repente vas subiendo las escaleras, sientes que arriba te va a salir un pinche zombie. O sea, porque estás vinculando al juego, pero no por eso significa que lo vas a hacer. O por ejemplo, si juegas, no sé, Grand Theft Auto, juegas, por ejemplo, Need for Speed, no por eso vas a salir a madres en el carro nomás porque te quieres sentir igual que en la película, ¿no? Como en Rápidos y Furiosos. O sea, Así créeme que es, como claro. seres humanos, pues adaptamos las cosas porque nos sentimos, por eso existe la fantasía, ¿no? Pero no porque... Oye, y es que es ridículamente simplista decir, no, es esto, los videojuegos. Tiene que haber algún tipo de vulnerabilidad previa para que una persona que juega un videojuego violento agarre ese videojuego y lo tome como un modelo, ¿no? O Ujú. sea, algo antes de eso, Es alguna condición correcto. previa tuvo que haber existido para que eso pasara. Hacernos como ciegos en esa parte y decir, no, fue el videojuego el problema, es, no manches, Sí, no, cuando tienes bullying en la escuela, cuando tienes violencia cuando en hay casa, una cuando... historia de trauma, Es una historia de correcto, o sea, es abuso, como o sea. tratar de minimizar lo que es realmente el problema, ¿no? Y eso yo creo que es lo que vuelve más complejo esto. Fíjate, uno de los podcasts que me gusta escuchar de vez en cuando tengo oportunidad, es el de Leyendas Legendarias. Por cierto, saludos y déjenme decirles que soy fanático de ustedes, tal vez no me conozcan, ojalá algún día los conozcamos. Algún Pero día hacer fíjate una que colaboración, ¿verdad? ya Estaría sé, hermoso. fíjate, hay uno de ellos, Juan Antonio Badía, dice algo que me gusta mucho, que dice, cuando ellos hablan mucho de asesinos seriales, de historias de terror y cosas paranormales, fíjate, dice algo que en verdad, incluso hasta como terapeuta lo puedo reafirmar, y es el hecho de decir, muchas veces a esas personas que se volvieron asesinos, lo único que necesitaban en algún momento era un abrazo. Y es muy Ajá. cierto, güey. Es Sí, muy sí, cierto. O sí. sea, muchas veces esas personas necesitaban simplemente un poco de validación, necesitaban afecto, necesitaban apoyo, necesitaban el haber sido escuchados incluso ante una situación muy complicada. Por ejemplo, hace poquito pasó un evento, digo, desafortunado de una muchachita que acabó suicidándose porque el hermano abusaba de ella. Ah, Y ok. ella, por más que le mencionó a la mamá lo minimizó y le dijo, olvídate de eso. Mm, Y la minimizaba y la hacía no voy a decir el nombre porque en verdad no, en verdad es triste esta situación, pero caemos al caso acaba de pasar hace poquito, pasó la semana mm. pasada. Y la chica se desvivió. O sea, cuando dices, no mames, o sea, y casos como eso, o sea, hay personas que toman la otra circunstancia, ¿no? Se vuelcan hacia el otro lado. Y Claro. nuevamente, lo único que necesitaban esas personas era un poco más de atención. Así Entonces, es, no es no, que existan los monstruos como tal, creamos a los monstruos, ¿no? así es, no hay una locura o maldad esencial de la persona o algo así. Esto es multifactorial, ¿no? Y influyen tanto cuestiones de la historia de la persona como cuestiones socioculturales, socioambientales, ¿no? O sea, es algo tan que se va tejiendo, ¿no? Por tantas cosas que la neta sí creo que sería muy, demasiado sencillo decir, ah, es esta la explicación. Ujú. Nada, pues no, Sí, definitivamente. sí, Hay que ah, analizarlo y como comentabas ahorita, o sea,
pues si hay alguna persona por ahí que de repente escuchando este podcast diga, ah, ¿sabes qué? Yo de repente sí he tenido estos pensamientos o algo, probablemente haya una historia muy dolorosa detrás, ¿no? Entonces, valga mucho la pena interiorizar y darse la oportunidad de revisar qué onda antes de que pase cualquier tipo de situación que pueda llegar a ser problemática, revisarse, ¿verdad? Y ser conscientes. Sí, definitivamente. Ahora, para ir cerrando, mi Charlie, porque como te habrás dado cuenta, se nos está acabando el tiempo, tenemos la parte de, de hecho o mito. A ver, te tengo una muy buena porque en verdad es bien común que caigamos en este tipo de cosas. Y lo que te quisiera preguntar es lo siguiente. A ver, ¿es verdad, es hecho o es mito que los trastornos de personalidad múltiple, por ejemplo, como la bipolaridad, sean muy comunes? ¿Es, Mm, es un hecho o es un mito? no, yo creo que es un mito, no, no es tan común. Bueno, en consulta no me tocó tanto. Es correcto, fíjate. Y de hecho, déjame decirte, o sea, la realidad es que los trastornos de identidad es una condición extremadamente rara y grave, casi siempre resultante de un trauma infantil severo y prolongado. Su representación en películas, en series de televisión es muy sensacionalista y poco precisa, y lo que ha llevado a la creencia errónea de que es más común de lo que realmente es. Y si te fijas, es verdad porque lo escuchamos frecuentemente, incluso hasta con pacientes, ¿no? Que llegan y dicen, no, es que a mí me dijeron que yo soy bipolar. Ok, ¿dónde escuchaste eso, ah? O que yo Sí, soy TLP o trastorno límite de personalidad. Ok, ¿dónde escuchas? No, es que vi en TikTok estas características. Ya cuando te dicen TikTok dices, nada más, tic-tac. güey, güey, no mames, Víctor. O sea, sí, güey, sí, o sea, dices, no, no va por ahí. ChatGPT me dijo. Sí, te lo juro, o sea, después de exhaustivos cuestionarios o cuestionamientos que le hice a ChatGPT, pues me dijo que era esto. Y tú, neta. Sí, O sea, y en verdad cada vez se vuelve más común que lleguen los pacientes. Digo, qué bueno que sean honestos, pero dices, güey, o sea, no te bases solamente en este tipo de cosas, porque sí, claro. o sea, las personas dicen, no, es que mi pareja me dijo que soy bipolar. Y qué chingos es la bipolaridad, según él, ¿va? Él es Ajá, exacto, sí, sí, terapeuta sí, o partiendo por ahí, psiquiatra, primero o que sea, nada. sí, o sea, Ujú. de dónde sacó como esa parte, ¿verdad? Y me dice, no, no, pues, es ingeniero en sistemas. No, pues está bien. Sí, claro. Entonces, No, la sí. realidad es que sí, es un mito, Charlie, es un mito que realmente hay en muchas personas con ese tipo de trastornos de personalidad múltiples. Entonces, pues sí, que la próxima vez que les digan que ustedes son bipolares, piénselo dos veces, ¿sí? O que Antes de tienen trastorno asegurarlo, límite de claro, personalidad. Sí, o duden, que tienen duden de eso. personalidad múltiple, ¿no? Ujú. Puede tener explicaciones mucho más sencillas que un trastorno tan severo, porque si es así, un trastorno tan severo, que yo sí me he topado con dos que tres bipolares a lo largo de mi carrera, pero sí, no manches, son muy diferentes a lo que te pintan ahí Sí, afuera o claro. lo que de repente nos hace creer las redes, ¿no? De que, ah, sí, soy bipolar. No, no manchen, no tienen idea. Sí, no, Sí, no, no. no, la verdad no. O que tienen TOC, no, o sea, también no se traguen todo el pinche cuento. O sea, Ujú. nuevamente apóyense en un profesional para que pueda darles un diagnóstico acertado, ¿no? Basado, y aún así, lo hemos platicado, no es que el diagnóstico sea la clave, ¿no? O sea, el diagnóstico ayuda para hacer un proceso de tratamiento en su base, pero no es el proceso de tratamiento. O sea, eso tiene mucho que ver con las condiciones, las situaciones de la persona. Invariablemente, aunque se le ponga una etiqueta, no por eso significa que se va a resolver. Entonces, Ajá, son muchos factores, créanme, no más es así ponerle una es. etiqueta a una persona. Eso no va a resolver el problema. Oye, un mito escalofriante, rapidísimo. A los asesinos seriales siempre se les puede detectar por rasgos obvios. A ver. ¿Cierto o falso? Por rasgos obvios, o sea, como, por Que ejemplo, tú lo ves características en la calle un físicas. güey y dices, ah, ahí va un asesino. Ah, mito, güey, por completo, mito. Completamente. Sí, no, o sea, Y un neta, tu mito que a mí me vecino puede ser un parece, pinche asesino serial un y mito que me parece escalofriante, la verdad, un sí, sí, poquito, sí, sí, neta. O porque sea, el güey que te atiende en un Oxxo y que tú le mentas la madre, aguas, cabrón, ¿eh? Porque no sí, sabes si atrás o trae una pinche fusca. Está muchas, cabrón. muchas personas que han sido descubiertos como asesinos y todo esto, encajan en la sociedad perfectamente, tienen trabajos, Y son tienen hasta a veces familias, populares, ¿eh? A veces son este, populares. son hombres o mujeres destacados, ¿no? O que uno diría, ah, es un modelo a seguir y todo. Entonces, la neta, muchas de esas personas están completamente involucradas con la sociedad, con su comunidad. Y ni cuenta, ¿sí? Entonces, son difíciles de detectar, la verdad. A veces hasta un ojo entrenado clínicamente es difícil detectarlo, ¿no? Hay una persona así.
Sí. Sí, la realidad es que sí, o sea, una persona que puede tener ese tipo de rasgos, no, o sea, incluso hay personas que pueden parecer como, no, este güey pinta como para ser pinche güey de asesino serial, y ni por acá, ¿verdad? O sea, no es que lo vaya a hacer, no es que lo puede pensar, pero no es que lo vaya a hacer. Y hay personas que dentro de simplemente su interacción, dices, ay, güey, o sea, cuando empieza a hablar y empieza a hablar con ese sentido agresivo, violento, cuando empieza a normalizar cosas que no son tan normales y es cuando dices, ah, cabrón, espérate, no, la cosa va más Ajá, allá. claro. Entonces, sí, 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 la realidad sí es un hecho escalofriante, el que las personas realmente no, es difícil identificar una persona que pueda hacer esto un asesino serial, están ahí afuera, nada más, pues no me los traten mal, vean. Tratemos bien a nuestros prójimos, en pocas Exacto. palabras, güey. Sí, o sea, muchas personas que se detonan así a chingarse al prójimo, por ejemplo, estas personas que se aventan en estos tiroteos, desafortunadamente se llevan personas entre las patas, pero muchos de ellos son personas que acaban con un resentimiento hacia otros, ¿verdad? Entonces, Así seamos buenas es, personas, sí, seamos buenas aislados personas. completamente. El estilo de vida americano a mí se me hace que tiene un potencial tremendo para generarte crisis existenciales, De que hecho, si no sí. se trabajan adecuadamente, pueden dar pie a, híjole, situaciones muy trágicas como las que ya se han visto, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. sí, es interesante. De rato platicamos de eso, del Fíjate. horror, horror existencial, No, ¿no? y es que fíjate, algo lo que estaba leyendo es que las condiciones son las que facilitan mucho eso. O sea, por ejemplo, para que en Estados Unidos las situaciones que derivan mucho de esto tienen un contexto muy complejo. Por ejemplo, la infraestructura que tienen se encuentran más, es mucho más viables que las personas, por ejemplo, en Estados Unidos cometan, o sea, están entre el 60 y 70% en cuestión de los asesinos seriales, pero también tiene mucho que ver, por ejemplo, el que haya disponibilidad de armas, que haya, por Claro. ejemplo, que es la exigencia o la exigencia de las personas se vuelve como muy desmedida, por ejemplo, problemas sociales en cuestión de violencia, desigualdad, de trauma, por ejemplo, el abuso, es Claro, muy también que común. suele haber mucho en muchos lados, ¿no? Pero en Estados Unidos está muy marcado una terrible radicalización del tipo de pensamiento, de que o eres demócrata o sea, es Como como en muy, todo, en muy opuesto, ¿no? Muy política, polarizado. muy polarizada en Sí, ideología de género, en religión, en mil cosas que luego, si tienes una diferencia de opinión con alguien, te conviertes en el enemigo, ¿no? Casi, casi. sí. Entonces, eso está muy Sí. canijo también. Sí. Entonces, pues ojalá que en Estados Unidos se regularice un poquito más eso de las armas. Bueno, en general son varias cosas, ¿no? O sea, No, es mucho, es mucho. Ah, es son un muchos tema, ¿eh? factores. Está interesante ese tema. Y Sí. ahora no lo decimos nosotros, aquí está, para que después no van a decir, usted está en contra de eso". No, 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 para nada. Yo chido con Estados Unidos. Estamos leyendo parte de lo que dicen en cuestión de los casos, ¿no? Hay una parte estadística que Claro. lo menciona y pues bueno, pues es alarmante en forma general. Digo, hay otros países donde también hay una cierta notoriedad, como lo es Sudáfrica, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Rusia, por ejemplo, o la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, casos, por ejemplo, ahí está el caso del destripador de Rostov, el carnicero de Hannover en Alemania, los asesinos de la tanda de Snowtown, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, De en todo, así México es. simplemente también hay sus casos, ¿no? Entonces, el asesino serial existe, pero hay situaciones por las cuales se genera, ¿no? Como lo platicamos. Y pues ya Así. para cerrar, mi Charlie, ¿qué te gustaría comentar para Va, va, va. Les dejo una darle frasecita, matarile a este podcast? una frase nada más para envolver todo esto, lo acabas de mencionar más o menos, pero dice la frase, la violencia no nace en el vacío, es la señal más extrema de una vida que ha sufrido roturas. Es correcto. Definitivamente. Eso no nace nada más de forma espontánea. Un evento de estos, un fenómeno de estos, nace por una serie de factores, ¿no? Es algo multifactorial, entonces creo que es muy interesante. Obviamente, como les decimos, no pretendemos de ninguna manera glorificar ni ensalzar nada de este tipo de situaciones al agresor, sobre todo. Lo que queremos es entenderlo, ¿verdad? Pero me gustó mucho el tema y pues ya saben, si detectan algo, pidan ayuda. Aquí sí, sí o sí pidan ayuda. Sí, o sí, en verdad, sí. De repente ves que ya las situaciones están saliendo en verdad de control, o sea, y digo, me refiero a que ya los pensamientos se vuelven muy, muy, muy feos, o empezamos a ver esta intención a intentarlo. Me refiero a planificar y esto, aguas, o sea, ya, acércate y pide ayuda, en verdad, no sabes todo lo que puedes evitar en una circunstancia así. Entonces, pues bueno, mi Charlie, ya para cerrar, pues obviamente, como
siempre mencionamos, esto no, nunca va a sustituir un proceso terapéutico y básicamente lo que aquí escuchamos es la plática entre dos psicoterapeutas. Entonces, pues me da mucho gusto platicar en esta última semana de diciembre, precisamente todos los que van a disfrutar de Halloween, disfruten de Halloween, varíenle sus disfraces, no se vayan a disfrazar de las K-pop o de las Huntrix o de los Ayahuasca, ya en verdad ya tuvimos suficiente. En verdad, los disfraces de Jack Skeleton ya también ya están sobrevalorados, del Boogeyman, de Gatúbela, sean creativos. Recuerden, hay muchísimo material allá afuera. Oye, ya empezamos con noviembre, el mes creo que va a ser interesante hablar tal vez de temas como de muerte, de El duelo, tanatología, estaría sí, bueno, estaría bueno. de Vamos a ver, cómo ojalá que en vemos las malas noviembre, noticias, o sea, va a estar muy eh, bueno noviembre, ¿eh? ojalá que nos acompañe en noviembre porque se va a poner bueno también. Definitivamente, mi Charlie. Y pues bueno, pues básicamente con esto cerramos octubre. Les agradecemos mucho. Recuerden ver al cielo, más allá de ver el cometa o el asteroide Atlas, vean la luna. Recuerden que la luna de octubre es la más bonita. Y pues nos vemos el próximo miércoles en esto que se llama Psicología para Hombres. Bye.